que se les está complicando. Me están mandando mensajes de que algunos están saliendo del trabajo o están en el tráfico, los que están en la Ciudad de México. Pero, vamos comenzando. Bueno, les voy a mostrar una guía complementaria que ya les compartí. Un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Puedes ver mi pantalla, Juan? Perfecto. Sí. Me vas a ayudar a leer esta parte, Juan. Claro. Un segundo. Ok. ¿Puedo iniciar? Sí, nada más déjame hacerlo un poco más grande. Y son preguntas complementarias a las básicas. Acuérdense, las básicas son: ¿qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Desde cuándo sucede? ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Cuál es el impacto? Y mi idea de mejora es en torno al problema. Esta tablita nos sirve para definir o especificar un problema, que ya comentábamos que le vamos a llamar reto o área de oportunidad. Y bueno, pues comenzamos. Ayúdame con la parte de qué sucede, por favor, Juan. Claro que sí. ¿Qué sucede? Después de describir breve y claramente el reto, el problema, reto o área de oportunidad, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la desviación, defecto o error que se ha presentado en la operación? Trata de ser lo más específico posible al especificar la desviación, defecto o error. Recuerda que la desviación, defecto o error es la consecuencia visible del problema en el resultado del proceso y o la ejecución de una o más actividades que impactan el resultado. Ok, me detengo aquí un poquito. ¿De qué se trata aquí? Cuando ponemos qué sucede, ok, podemos poner algo de contexto, pero lo más importante es definir o describir la desviación, defecto o error que se está presentando en el proceso, es decir, en la operación. Ahora, ¿cómo podemos guiarnos? Ok, normalmente, cuando hay un defecto, un error, una falla, un retrabajo, sucede en una actividad. ¿Estamos de acuerdo? En una actividad de un proceso. Entonces, es lo que vamos a describir en esta parte. ¿Qué sucede? Bueno, pues, sucede que hay un defecto, una desviación o un error en un proceso. Por lo tanto, aquí lo describimos. Juan, la segunda pregunta, ¿dónde sucede? Responde a las siguientes preguntas. ¿En qué unidad sucede? ¿En qué área de departamento y o servicio sucede? ¿En qué turnos sucede? ¿En qué proceso sucede? Respon- Responder esta última pregunta es de suma importancia. Recuerde que las desviaciones se presentan en la operación, es decir, en una o más de las actividades de un proceso. Es posible, de acuerdo a la complejidad del problema, que se tenga que revisar más de un proceso. Esto sucede cuando varias áreas o departamentos o servicios interactúan entre sí. Por ejemplo, en el proceso de alta de un paciente, intervienen varias áreas o servicios cuyos procesos se interrelacionan con el proceso de alta y pueden afectar su proceso y pueden afectar su desempeño. Perfecto. Ok. Ahorita vamos a hacer un ejercicio o vamos a revisar uno de los que ya tienen ustedes, ¿vale? Ok. ¿Sí? ¿Desde cuándo sucede? Ayúdame, Juan. Continúa. Okay. Responde a las siguientes preguntas. ¿En qué fecha inició o se presentó la desviación, defecto o error por primera vez? Si no se tiene certeza en la respuesta debido a que desde que tú llegaste al área o servicio te percataste de ello, pero ya se presentaba con antelación, registra por lo menos la fecha en la que tú lo percibiste. Ok. La que sigue, por favor, que es ¿con qué frecuencia ¿Con sucede? qué? Especifica si la frecuencia es diaria, semanal o mensual.
Esto es importante para especificar la recurrencia con la que se presenta la desviación, defecto o error en la operación. ¿Cuál es la tendencia respecto a la recurrencia de la desviación, defecto o error? Si cuentas con información cuantitativa respecto a la frecuencia, podrás determinar la tendencia, ascendente, descendente o constante. De no contar, de no contar con información al respecto, no te preocupes. Significa que nadie lleva un registro de la frecuencia de fallas en el proceso, por lo que más adelante podremos implementar un punto de control para medir estadísticamente la frecuencia de falla en el proceso, así como su relación con el impacto en el desempeño del mismo, es decir, resultados. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto? Especifica el impacto en el o los resultados del proceso, es decir, en el desempeño. Un área, departamento o servicio se integra a su vez de procesos que al realizarse permite ofrecer a los clientes internos o externos sus productos o servicios. Para Cuando ahí hay una un desviación, segundo, para ahí un segundo. ¿Quiénes son los clientes internos, Juan? los clientes internos somos Ujú. nosotros, los mismos Ok, compañeros. exacto. No importa el área en la que estés, cuando trabajas en un proceso y alguien te solicita algo, es tu cliente interno. Y viceversa, cuando trabajas en un proceso y tú solicitas un insumo, material, información, eres un cliente de alguien más. Los clientes externos, ¿quiénes serían, Juan? A los que les brindamos el servicio, en este caso a nuestros pacientes o usuarios. Perfecto. Ok, continuamos, Juan. Ok, cuando hay una desviación, defecto, error, se afecta el resultado, lo que se refleja en el mismo en el incumplimiento del objetivo del proceso, por lo que los indicadores marcan que las metas no se han alcanzado. Responde aquí a las siguientes preguntas. ¿Qué nivel de desempeño se tiene en el proceso según el indicador de resultado con el que lo mides y la meta? ¿Cuál es la tendencia del indicador en el último semestre? Aquí Además, ten en Perdón, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de qué nivel de desempeño se tiene, es la lectura de nuestro indicador. La clase pasada, por ejemplo, comentábamos sobre los indicadores y alguien decía, pues es que yo no estoy llegando a la meta en tal proceso, estoy al 30%. Ok, aquí es donde se pone, estoy al 30% con respecto a un indicador. La meta debería de ser 80, por decir algo. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, si en el último semestre, primero, hace 6 meses estaba al 50%, el siguiente mes al 40% y luego al 38% y así, y hoy estoy al 30%, quiere decir que hay una tendencia hacia la baja, ¿no? Hacia la baja del desempeño, o se mantiene constante, o ha mejorado un poco y después disminuido. Aquí después analizaremos por qué está sucediendo, pero vale la pena, si tenemos esa información, que lo plasmemos aquí para saber el impacto que realmente está teniendo la desviación en el desempeño. Ok, continúa. Además, ten en cuenta Además, ten en cuenta que al presentarse una desviación, defecto o, error. o error en un proceso, seguramente se afectan otros procesos. Pues recuerda que en una organización o institución de salud es un sistema en el que los procesos interactúan entre sí, enfoque sistémico, por lo que si uno falla, afectará a otros con mayor o menor medida, por lo que es conveniente que se identifiques esas afectaciones guiándote de las siguientes preguntas. ¿Qué otros procesos, áreas, departamentos o servicios se ven afectados y cómo? ¿Cómo se afecta al paciente o derechohabiente? ¿Qué desviaciones, defectos o errores se presentan o empeoran cuando se presenta el problema en el que estamos definiendo? Si Ok. tienes información sobre los indicadores y metas de los procesos afectados, podemos incluso analizar la interacción desde la perspectiva del impacto que la desviación tiene en ellos. Aquí, por ejemplo, es cuando a lo mejor tenemos un problema. En la clase pasada comentaban, por ejemplo, un proceso de trabajo social que tiene que ver con el seguimiento a los pacientes crónico-degenerativos. Si trabajo social no cumple con sus metas de realizar cierto tipo de estudios para identificar y dar seguimiento a estos pacientes, los pacientes no llegan a medicina familiar, específicamente al programa de Prevenims.
Entonces, ahí si te fijas, ¿qué otros procesos se están afectando cuando falla un proceso de trabajo social? Un proceso de medicina familiar que tiene que ver con el programa de prevenir, con la atención a pacientes crónico-degenerativos. Entonces, si baja un indicador que es la realización de cierto tipo de estudios en trabajo social, también va a bajar el indicador de atención de estos pacientes crónico-degenerativos en el programa Prevenir. Hay una relación entre estos. A eso se refieren estas preguntas. Ok. Y vamos por la última, que es la idea de mejora. Ayúdame, por favor, Juan. Sí, permítame. Ahí está. Puedes aquí indicar algunas ideas de mejora, acciones concretas para eliminar o por lo menos controlar el problema y sus efectos negativos. Sin embargo, debes tener cuidado, pues recuerda que una de las trampas en el análisis de problemas es saltar a las soluciones sin haber analizado el problema y encontrar las causas fundamentales o causas raíz. Anota anota tus ideas de acciones para mejora sin casarte con ninguna de ellas, pues podrías en la etapa de análisis nular juicio, tratando de justificar una idea de mejora, cuando lo que debes hacer es identificar las causas raíz, ya que esas darán pauta a las acciones de mejora más efectivas. En esta parte puedes hacer un diagrama de Chicago o de reto Ishikawa. Chicago o modelo de reto para encontrar algunas causas fundamentales o causas raíz y en función de las mismas sugerir algunas alternativas. Algunas alternativas de soluciones o acciones de mejora. Por ejemplo, supervisión semanal del proceso, planeación y distribución de cargas de trabajo equitativas, asignación de metas semanales al personal, implementar un reporte diario semanal mensual para el seguimiento de procesos, capacitar y retroalimentar al personal en la ejecución de las actividades del proceso. Por mencionar algunas ideas, o sea, anota aquí tus ideas, pero no te cases con ellas, porque insisto, esta es la primera etapa, todavía estamos identificando, aún no estamos haciendo un análisis y un diagnóstico del problema, solamente lo estamos definiendo. ¿Qué etapa sigue una vez que tengamos esto bien identificado, bien descrito a nivel de problema? Una fase de análisis del problema, diagnóstico, que constituye en sí misma la preparación del proyecto de mejora. ¿Vale? Me detengo. Queda más esta guía de preguntas ya la tienen ustedes en el chat del grupo y ya la tienen ustedes en su correo. Ahora bien, vamos a ver en su correo también les compartí, déjenme ver. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Juan, ¿me dices si puedes ver la pantalla, por favor? Sí se ve. Perfecto. Lo que ven ustedes aquí es un documento que ya les compartí con anterioridad. Es el material de soporte de la unidad 2.2. Ya vimos la parte del análisis de problemas, pero ahí mismo, y lo vamos a seguir viendo, de hecho lo vamos a ver la siguiente clase, vienen las herramientas o las técnicas básicas para la optimización y mejora continua. Entre esas herramientas viene, por ejemplo, en la página 57 el diagrama de Ishikawa. Viene también el modelo del reto en la página 44. El modelo del reto y el diagrama de Ishikawa nos pueden ayudar a identificar causas raíz del problema. Y es una primera subetapa o una primera fase del análisis de un problema. Al igual que el análisis de los 5 porqués en la página 89. Cuando ustedes revisen este material,
viene estructurado de la misma forma. Por ejemplo, diagrama de Ishikawa. ¿Qué es? ¿Para qué usarlo? ¿Cuándo usarlo? ¿Cómo usarlo? Y viene un ejemplo. Pero aparte ya les compartí otros ejemplos de diagrama de Ishikawa. Lo mismo sucede con el modelo del reto. El modelo del reto explica cómo se puede utilizar, qué es, y aquí, qué poner en cada una de las partes del modelo del reto. Y cómo, después del modelo del reto, una vez que encontramos las causas raíz y las acciones, y definimos acciones prioritarias o acciones de mejora para cada causa, podemos también pasar a un plan de trabajo. Esto lo vamos a ver después. Ahorita, lo que se trata es de utilizar el modelo del reto y o el diagrama de Ishikawa para analizar, tratar de encontrar algunas de las causas raíz y que esas ideas que ponemos en nuestro formato tengan mucho más lógica. ¿Ok? Bueno, ahora bien, vamos a revisar algunas ideas que enviaron algunos de sus compañeros, que ya enviaron un avance. Denme un segundo. Voy a buscarlas. Ok. Déjenme. Betsy, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sí puedo verla. Perfecto. Miren, este es un primer avance que envió Lucero, una de nuestras compañeras. Lucero ya llenó su idea número 1 o su problema número 1. Vamos a ver qué le hace falta a Lucero, ¿vale? ¿Qué sucede? No hay suficientes consultorios para la valoración de pacientes en admisión continua. Juan, según la guía que tenemos, ¿qué le haría falta a Lucero para complementar esta primera pregunta? O así te parece que está bien. Juan. Sí, aquí estoy. Juan. Sí. Sí. No hay suficientes consultorios. Ajá. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice que tenemos que dar una descripción breve. Bueno, breve. vamos a suponer que esta es la descripción breve. ¿Cuál es la desviación en sí? Si se fijan, no me está diciendo la desviación en sí. Solamente está diciendo, no hay suficientes consultorios para la elaboración de pacientes en admisión continua. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la desviación? La desviación no es que no haya suficientes consultorios. Esa es una situación, eso es quizás el problema. ¿Qué es lo que está causando realmente la desviación? ¿O cuál es la desviación en sí? La desviación sería... ¿El uso óptimo de los consultorios? No, eso más bien podríamos decir, el uso óptimo de los consultorios, podríamos decir que es la, ¿cómo se puede? La meta, ¿no? Aquí lo que me está diciendo es, no hay suficientes consultorios. ¿Sería que el personal no está cumpliendo con su trabajo, sus actividades? No. 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 ¿Sería la falta de infraestructura? Llegar a la meta con la consulta. Miren, No. falta infraestructura, no. Lo consulta, no. O sea, no hay suficientes consultorios. Ok, no tengo infraestructura. Eso más bien podría ser una causa raíz. Falta infraestructura. ¿Falta de organización en la atención de los consultorios? No. Está A bien, ver, o sea, dice, está bien esa ¿cuál lluvia de es? ideas. No hay suficientes consultorios.
para la valoración de pacientes en admisión continua. Vale, te la compro como descripción general. Pero quiero que me digan exactamente cuál sería la desviación. Aquí no nos lo está poniendo. La desviación, defecto o error. Es que, bueno, no está especificando, bueno, también la consulta que tiene, es decir, la No. demanda de atención. No, tampoco. Esas son áreas de oportunidad que tiene ahorita. Si se fijan, esta tablita nos debe de quedar suficientemente claro a todos. Debe de ser a prueba de tontos. No hay para dónde irnos si está bien descrito el problema. Una buena descripción no permite hacer suposiciones de nada. Es puramente hechos, escritos de manera objetiva. Entonces, no hay suficientes consultorios para la valoración de pacientes en admisión continua. Vale, te la compro. Esto más que el que sucede sería el impacto. ¿Están de acuerdo? La desviación en sí la tengo acá. ¿Cuál es el impacto? Ajá, Se en el acumula. tiempo de espera. Exacto, y en el tiempo de espera. ¿Qué sucede? Imagínense, ustedes son Lucero, es la directora general de un hospital psiquiátrico, y llega Arturo Rangel. Jefa, no hay suficientes consultorios para la valoración de pacientes en admisión continua. La respuesta sería, ¿y? Ajá, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ya sabemos que no tenemos consultorios, ¿y? No es nuevo. Eso no Generamos importa, un triage. vivimos con eso. O sea, No, citaste de más, ¿por qué? Si puedes nada quitaste más de atender más, 10. si ya sabes que no tenemos. Aquí más bien es, ¿qué sucede, jefa? Se están acumulando pacientes. Tenemos tiempo de espera prolongado. Esas son las desviaciones. Y se han incrementado las quejas. ¿Están de acuerdo? Ujú. La desviación en sí, el qué sucede, es eso. Tiempo de espera prolongado, Y aumento en el indicador de quejas. aumento de pacientes o acumulación de pacientes y quejas de esos pacientes. Arturo, ¿Sí, adelante? alguien lo mencionó y me ganó la idea, debería de haber un triage, una valoración, si efectivamente requiere atención de urgencia, si no es Sí. atención de urgencia, recorrería a los consultorios médicos. Sí, pero ahorita tiempo. Acuérdense, ahorita no tratemos de buscar soluciones. Ahorita no se trata de buscar soluciones o de qué haríamos para. No, ahorita solo es definir qué sucede, cuál es el problema, desde cuándo sucede, con qué frecuencia sucede, qué impacto tiene en términos de resultados a nivel de metas e indicadores. Y después se vale poner algunas ideas de mejora, en donde dice mi idea de mejora o mis ideas de mejora son, pero incluso, por eso la guía dice, no nos casemos con esas ideas. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando hagamos el análisis, descubramos que la causa raíz nada tiene que ver con la idea de mejora. A veces, y esa es una de las trampas que veíamos en el análisis de problemas, a veces saltamos a la conclusión sin haber hecho un correcto análisis y diagnóstico del problema. Saltamos a la solución. ¿Cuál es el problema cuando saltamos a la solución sin hacer un correcto análisis del problema, sin haber identificado las causas raíz? Que la solución, al implementarse, quizás no tenga efectos positivos en el problema. Oye, pero ¿por qué si ya hicimos esto? Porque la solución nada tiene que ver con las causas raíz. ¿Me explico? Sí, sí. Ujú. Ok, entonces, ¿qué sucede? Y lo voy a poner con rojitas. ¿Qué sucede? Tiempo. Podemos ver. Se presenta un tiempo de espera prolongado. Y hay incluso, sí, bueno, se presenta un tiempo Acumulan, prolongado, se presenta un perdón, tiempo de espera prolongado en el servicio de admisión continua, ¿no? exactamente. Ahí sí cabe. Se están acumulando
pacientes, generando un incremento en las quejas Indicador de queja. del servicio. Ajá. Y podríamos poner 1. Este me agrada. Los pacientes se retiran sin ser valorados. En pocas palabras, no estamos brindando la atención. Lo cual también debería de medirse a través de un indicador. ¿Dónde sucede todo esto? Ah, miren, eso sí lo tengo. La guía me dice que debo de responder a las siguientes preguntas. ¿En qué ¿En unidad qué unidad sucede? sucede? Ah, mira, unidad, fácil. Hospital Regional de Psiquiatría, doctor Héctor Tobar Acosta. Luego me dice, ¿en qué área, departamento, servicio? Admisión Tenemos- continua. Exacto, servicio. Sería urgencias. Admisión continua, aquí lo mismo lo tiene. Admisión, Es que en el seguro se llama así admisión continua. ajá, pero es urgencias, ¿no? A fin de cuentas. Ujú. Admisión No, continua. es atención médica continua, urgencias. Admisión continua es cuando vas a entrar, bueno, se maneja por hospitalario. Ah, ok, ya entendí. Bueno, entonces. Realmente es atención médica continua. Ok, atención médica continua, entre paréntesis. AMC. Atención médica continua. Atención médica continua. Ok. ¿En qué servicio sucede? Ahora, esto es interesante. ¿En qué turno sucede? Oye, ¿para qué los turnos? ¿Suceden todos los turnos? No, nada más en el matutino o nada más en el vespertino. O típicamente sucede en la jornada acumulada y en el nocturno. Ok, el turno, hoy no lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok. ¿En qué proceso sucede? No confundir, acuérdense, no debemos confundir área, departamento o servicio con el proceso, aunque entre comillas pudieran llevar el mismo nombre. El proceso, el servicio es admisión o atención médica continua. Aquí, curiosamente, el proceso sería Es el ese, mismo. atención médica continua. Ujú. ¿Cómo proceso? ¿Cómo proceso? ¿En dónde se da ese proceso? En admisión continua. ¿Sale? ¿Desde cuándo sucede? Ok, siempre está bien. Y esto, cuando me ponen siempre, desde que se inauguró el hospital, desde que yo estudiaba aquí, suena a desesperación y se vale. Pero sí hay que tratar de ser un poquito más concretos. ¿Desde cuándo? Bueno, Pone el año de la creación del hospital. sí, o tal vez poner el año en donde tú llegaste a ese servicio, por ejemplo. Ajá, porque a veces tú lo detectas. Exacto. ¿Sabes qué? Dicen que desde que el hospital se inauguró, tiene 40 años el hospital, pero en realidad yo, desde que estoy aquí, que es desde enero del 2019 a la fecha, Lo yo lo he visto, identifiqué. ¿ok? Entonces pones la fecha en la que tú lo viste. Hay que tratar de ser específicos, ¿no? Porque si no, es chisme, ¿no? Ahora, ¿con qué frecuencia sucede? Los lunes y los viernes. Por ejemplo, Los aquí me lunes dice, que llega la gente y los viernes que ya se quiere ir. exacto, aquí me dice todos los días. Vale, acuérdense, es poner la realidad. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, me hablaban, por ejemplo, en una unidad de medicina familiar, antes de la pandemia, me decían, tiempos de espera prolongados para pacientes espontáneos, vale, con todo y la unifila, vale, ok. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Digo,
¿Todos los días es la misma cantidad de pacientes en tiempo de espera prolongados? Sí. ¿Seguro? Sí. Si voy y no es todos los días el mismo, bueno, en realidad no es así todos los días, o sea, siempre tenemos tiempos de espera prolongados, pero los lunes, los martes, está saturadísima la unidad. Ok, entonces, ¿con qué frecuencia sucede? Vale, te compro todos los días, así ponme, todos los días se presentan tiempos de espera prolongados. Sin embargo, el día lunes, el día martes, o el día miércoles, o el día viernes, o el sábado, o el domingo, se presentan. Aquí, de lo que se trata es tener más información, poder acotar. ¿Vale? Entonces, todos los días te lo compro, pero faltaría identificar si contamos con información cuantitativa, poder decir desde cuándo y en qué fecha se presenta con mayor frecuencia. A lo mejor tienen La temporalidad, tendencia. a lo mejor es la primera semana del mes, a lo mejor son los primeros 15 días, no lo sé. ¿Y para qué nos va a servir esta información? Cuando estemos buscando las causas raíz, tal vez encontremos una causa raíz que no habíamos visto, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? ¿Alcance? No, aquí no vale alcance. El impacto. Dice, se acumulan los pacientes generando malestar en ellos y un tiempo de espera muy prolongado. Yo lo que buscaría serían aquí, la guía nos dice que lo que tenemos que poner en el impacto es el nivel de desempeño que se tiene en el proceso según el indicador de resultado con el que se mide y la meta. Y si es posible, saber la tendencia. También tendríamos que ver qué otros procesos, áreas o departamentos se están viendo afectados y cómo. Cómo se afecta al paciente o derechohabiente y qué desviaciones, defectos o errores se presentan o empeoran cuando se presenta el problema que estamos definiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es acotarlo de manera diferente. Entonces, aquí tendríamos que ver cuáles son los indicadores, la meta del tiempo de espera prolongado versus lo que tenemos ahora. Tiempo de espera, X. Versus tiempo de espera, Y, que es ahorita, lo que está pasando hoy. Entonces, meta contra real. ¿Están de acuerdo? Y esto ya me da un contexto mucho mejor. Ahora, se acumulan pacientes. Perfecto. ¿Cuántos? No, pues no tengo el dato. 10, 15, 20, dame un promedio. No, pues no tengo ni idea. Muchos. Eso no suena muy profesional, ¿están de acuerdo? Se vale que pongamos, pero habrá que detallarlo. Acumulación. ¿Cuántos? Medio. ¿Sale? Luego, hay malestar en ellos, obvio. Pero el malestar no lo podemos medir más que por el indicador de quejas. ¿Estás de acuerdo, Betsy? Sí. Entonces, ¿cómo está nuestra meta respecto al número de quejas? La idea es tener 0 quejas, ¿están de acuerdo? ¿Cuántas tenemos? Luego dice, como consecuencia del malestar generado, el paciente pone quejas en el buzón de sugerencia de quejas, afectando la imagen de la institución. Ok, acuérdense. Aquí tampoco tendríamos que definir un indicador para medir la imagen institucional.
No lo vamos a hacer. Por lo pronto, hay muchas quejas. Ok, ¿cuántas deberíamos de tener? 0. ¿Cuántas tenemos? No, pues un chorro. ¿Cuántas en promedio al día? No, pues habría que checarlo. Más o menos, no, pues unas 10 diarias. Ok, son 50 a la semana, de lunes a viernes. Y si lo multiplicamos por 4, son Pero eso tiene 200 que quejas. ir en relación de la otra pregunta, ¿no? Exacto, Desde de la de con qué frecuencia, ¿no? exacto. Porque no vamos a poner tantas y incluimos sábado y domingo si el problema es de lunes a viernes, ¿no? Exacto. Si se fijan, esto nos sirve para acotar. ¿Qué pasa si decimos turno matutino? Nada más nos interesan las quejas del turno matutino. A lo mejor el turno matutino tiene 8 de 10 quejas del día. ¿Sí me explicó? A lo mejor nuestro proyecto, si es que se queda este proyecto, nos vamos a enfocar únicamente al turno matutino, no al vespertino, no al nocturno, no a la jornada acumulada. El proyecto o el proceso de mejora va a estar enfocado a el turno matutino en la unidad del Hospital Regional de Psiquiatría Héctor Tobar Acosta en el servicio de admisión continua. Solo el turno matutino. Oye, ¿por qué no el vespertino? Primero el matutino, lo mejoramos. Si logramos mejorar el matutino, que tiene el 80% de las quejas, le estamos pegando de todos modos al indicador de desempeño de la unidad o del servicio. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Vale? Ya después, resolviendo el problema más grande, pues ya podemos incluso replicar alguna de las acciones de mejora en el turno vespertino, haciendo los ajustes necesarios, o en el nocturno o en la jornada acumulada, hasta llegar a 0 quejas. Pero ¿dónde se presenta el mayor número de quejas? Vale la pena indicarlo, ¿no creen? Ujú. O sea, de lo que se trata es de que esta descripción del problema sea lo más objetiva posible, que cuente con la información más clara posible, quitarle toda la paja, es decir, 0 subjetividad, 0 chisme, 0 suposiciones, y poner lo que realmente está sucediendo. Si no te, es que a lo mejor hay muchas, a lo mejor no pongas mejor eso. Asegúrate de que realmente lo que estás diciendo aquí sea real. Porque imagínate que empezamos a trabajar sobre una suposición. No nos sirve, no tiene impacto. Nos la estamos jugando. Imagínense que empezamos a trabajar en la construcción de nuevos consultorios. Y después de 6 meses ya con los consultorios no disminuyen las quejas, no disminuye el tiempo de espera, se siguen acumulando pacientes. ¿Qué crees? Que el problema no eran los consultorios insuficientes. Sí, hay más consultorios, mejoró un poquito, pero en realidad el problema no era la falta de consultorios, sino la falta de personal médico o consultorios más personal. Por hacer una analogía, hoy por hoy muchos lo estamos viendo. En nuestros reportes diarios de la pandemia nos hablan de que hay disponibilidad de camas. ¿Sí? Puede que todavía nos queden algunas camas vacías, pero en realidad no tenemos la capacidad de atención. ¿Por qué? Porque tener una cama sin el equipamiento, sin el insumo y sin el personal es no tener una cama. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿de qué me sirve tener camas si me falta personal, o me faltan los insumos, o me falta el equipo para poder brindar la atención en una cama y volverla de terapia intensiva? En realidad solo termina siendo un camastro para que esperemos lo peor. Hay que definir correctamente los problemas para poder atacarlos. ¿Vale? Ahora, esta está interesante. Dice, los pacientes se retiran sin ser valorados. ¿Ok? Lo demás es una suposición. Y esto puede condicionar a un mayor retardo de atención oportuna del padecimiento, lo cual a mediano plazo puede generar un incremento en los costos. Sí, suena muy bien. Pero si no tenemos ese soporte, es una suposición. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Al menos que tuviéramos El monto a lo realmente, mejor. y que ya llevemos
no sé, 6 meses haciendo un estudio para ver, ¿sabes qué? El paciente Juan Pérez, que no lo atendí en agosto del año pasado, hoy acaba de regresar y nos va a costar mucho más cara su atención por no haberlo atendido oportunamente. Se vuelve complejo. Entonces, Ujú. sí, sabemos que hay un impacto ahí, pero si somos concretos, no vale la pena ni ponerlo porque imagínense que alguien, que esto lo presentamos a un nivel institucional y alguien nos cuestiona así. Ok, dime exactamente en qué plazo y a cuánto asciende el costo. No, o sea, yo supongo que aumenta, les digo, es obvio, sí, pero dime en qué plazo y a cuánto asciende. No, pues no tengo el dato. Ok, entonces quítalo. Si no tienes el dato, quítalo. Entonces, esto se va, a menos que tengamos los datos. Entonces, los pacientes se retiran sin ser valorados. Valdría la pena, si se lleva una cuantificación, saber cuántos o en promedio, cuántos en promedio no son atendidos. Y este dato valdría la pena tenerlo por día. Eso sí se puede tener, simplemente cuántos llegan, cuántos sacan su ficha para ser atendidos o forman su carnet para ser atendidos. Llegan 100, atiendo 50, se me van 50, estoy al 50% de atención. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿por qué sucede? Este por qué sucede lo vamos a quitar. Vamos a leerlo primero. Dice, ¿por qué sucede? Porque no hay una planeación adecuada en cuanto a la implementación de áreas y consultorio. Porque el personal médico es insuficiente. Ok. Porque no existe una estandarización acerca del tiempo de atención promedio para una valoración psiquiátrica en área de admisión continua, cuyo objetivo es decidir si se ingresa o no al paciente. Estas están bien. Hasta aquí. Y podríamos listarlas. Se las compro. Estas son las posibles causas raíz. ¿Están de acuerdo? Ujú. Betsy, Juan, Carmen, Sí. ok, Alberto. Sí. Ok, son las posibles causas raíz. ¿Por qué digo posibles? Porque son las que todavía estamos a nivel de suposición. Acuérdense que en la clase veíamos que todas las causas raíz deben de ser validadas para que efectivamente, si las dejamos, es porque realmente están sucediendo. No se vale dejar una supuesta causa raíz, porque la suposición no es la realidad. Entonces, si trabajamos sobre una suposición sin validarla, nos estamos jugando mucho a la suerte. Insisto, podemos, un ejemplo, vamos a suponer que esta causa, el personal médico es insuficiente, es una suposición. No hemos hecho un estudio para ver las cargas de trabajo, no hemos visto si con el personal que tenemos actualmente alcanzamos a aumentar la capacidad de atención, solamente es una suposición. ¿Por qué? Porque estaba yo acostumbrado a tener 20 médicos y hoy tengo 15, por decir algo. Y como aún tengo muchos pacientes acumulados y muchos que no son atendidos, la fácil es contrata más médicos. Y contratamos más médicos. Y me liberan presupuesto. Y en lugar de tener 15, ya no tengo ni los 20 que tenía antes. Ahora tengo 30 médicos, el doble. En teoría, con eso se deberían de eliminar mis problemas. ¿Qué pasa si no se eliminan? Que el problema no era la falta de personal médico. La causa raíz no era la falta de personal médico. A lo mejor era la planeación o que no existe una estandarización. Y entonces tengo médicos contratados y el problema no se ha resuelto. Queda más o menos claro por qué tenemos que tener cuidado con las suposiciones
cuando las ponemos como causas raíz? Sí. Ok. Sí. Puedes dejarlas, pero no es necesario que las dejes todavía. Ya habrá una herramienta y una siguiente etapa donde vamos a analizar las verdaderas causas raíz. ¿Quieres dejarlas como nota para que no se te olviden y ver si realmente encajan en el diagrama de Ishikawa o en el modelo del reto? Te la compro. De hecho, estas bien podrían estar. Déjenme abrir el modelo del reto. ¿Se acuerdan de esta plantilla que es el modelo del reto? Sí. Entonces, esas bien podrían estar en los obstáculos o causas fundamentales, aquí. Déjenme. Por ejemplo, si tenemos esto, las puedo pasar acá. Porque no hay una planeación adecuada en los consultorios. Ok. Son los obstáculos o causas fundamentales que me impiden tener un resultado medible y llegar a la visión y a la misión. La visión, ¿cuándo se cumple? Cuando logramos la meta. Cuando se cumple el objetivo. El resultado medible es el indicador, la meta. Entonces, ¿qué me impide llegar a la meta? Que no tengo personal suficiente. Aquí las puedo poner. Y si estoy en el diagrama de Ishikawa, las pongo en las espinas. Pero acuérdense, tratar de poner aquí lo que realmente está sucediendo. Porque si esto no es del todo cierto, cuando definamos una acción prioritaria, por ejemplo, lo que decíamos aquí, personal médico insuficiente. Perfecto. Entonces aquí tenemos personal médico insuficiente. Si tengo personal médico insuficiente y las acciones prioritarias, contratar personal, y asigno presupuesto y contrato personal, y con ello no mejora la situación actual y no mejora el indicador, o mejora muy poco, entonces quiere decir que esta no era una causa raíz real. Digo, estoy dando un ejemplo nada más. En el caso de Lucero, ella nos ha comentado que falta mucho personal y más ahora con el tema de la pandemia. Entonces, es solo un ejemplo. Aguas con las causas que damos por hecho que son las causas fundamentales o las causas raíz, y en realidad a veces lo que estamos haciendo es justificar ya una idea o una solución con una causa que sabemos que puede no ser del todo válida o cierta. ¿Queda claro esta parte? Sí. Perfecto. Ok. ¿Cuál es la idea de mejora? Ah, mira, por ejemplo, ella pone, llevar a cabo una revisión de los manuales de procedimientos, si es que estos existen. Tal vez hay que validar primero si existen manuales, ¿vale? Entonces, si no existen manuales, no voy a llevar una revisión. Y la idea de mejora sería documentar procedimientos, tener procedimientos o métodos específicos de trabajo para el área de atención médica continua, para el servicio de atención médica continua. Para el proceso de atención médica continua, tener un método específico de trabajo. Dice, llevar a cabo acciones específicas para mejorar cada uno de los factores que están incidiendo negativamente. Fíjense, esto es demasiado general. Esto no va. Es muy general. Llevar a cabo la revisión de los manuales. Ok. Si no existen, mejor ni los pongamos. Hay que validarlo primero. Adecuar algún espacio como consultorio. Ok. Aquí más bien sería adecuar, ya definir un espacio como consultorio. Adecuar algún espacio, tal vez, en lugar de poner adecuar algún espacio, es identificar los posibles espacios que pueden funcionar como consultorios, mismos que deben estar cerca del área de atención médica continua. Suena más lógico, ¿no? A decir, ¿alguno? ¿Dónde? Pues donde me dé. No, pues no. Capacitar al personal médico en cuanto al procedimiento
específico implementado. ¿Ok? Entonces, llevar a cabo una revisión de los manuales de procedimientos tiene que ver con esto. Ahora, si ya revisé los manuales de procedimientos y están mal, lo que sigue es actualizar los manuales de procedimientos o los procedimientos o métodos específicos de trabajo. Una vez actualizados, capacito al personal. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí faltaría eso. Entonces, ya los revisé. Actualizar los procedimientos con las observaciones o hallazgos derivados de la revisión. Ahora, insisto, son ideas o soluciones tentativas. ¿Por qué son ideas o soluciones tentativas? Porque aún no hago un análisis detallado de mi problema. Por hacer una analogía, esto es el resultado de la primera entrevista con el paciente. ¿Quién es mi paciente? El área o servicio y el proceso que presenta el problema. Después de hacer la primera entrevista con el paciente, ¿qué hago? Si todavía no estoy seguro de lo que tiene, lo mando a hacerse laboratorios, quizás hacerse una radiografía. ¿Están de acuerdo? Ujú. Los laboratorios, ¿qué son? Es el primer acercamiento de identificación de causas raíz, hechos a través del modelo del reto, diagrama de Ishikawa y análisis de los 5 porqués. Ahora, una vez que tenemos ese primer acercamiento, todavía vamos a hacer otra herramienta, vamos a aplicar otra herramienta. Eso ya no lo haremos sobre todas las ideas. Eso ya cuando definamos sobre qué idea vamos a trabajar, vamos a empezar el diagnóstico detallado o el análisis para diagnóstico detallado. Y vamos a aplicar un diagrama de flujo, una herramienta que se llama modo de fallo y análisis de efecto, un diagrama de Pareto, algo de estadística para determinar la situación real actual del proceso. El proceso hoy que lo estoy analizando está así. Las ideas que ya tengo de mejora después de haber analizado el proceso, que es una radiografía o resonancia magnética, ya identifico exactamente en qué actividades voy a modificar, voy a meter más personal, o voy a capacitar el personal, o voy a meter controles, o voy a quitar actividades, o voy a automatizar actividades. Después de esa intervención, que es el tratamiento, las mejoras como tal, vamos a medir cómo lo dejamos. Y evidentemente debe de haber una mejoría con respecto a los indicadores de cuando diagnosticamos el proceso. ¿Queda claro la importancia del por qué tenemos que hacer esta definición correctamente? Sí. ¿Sí? Queda clara. Sí, sí. Adelante, ¿alguna duda, comentario? Carmen, voy a poner la presentación. Carmen, Alberto, Pues estoy entendiendo. Ahí más o Eliseo. menos me estoy acordando de lo que yo hice. Yo, Arturo, en la parte del proceso, Ok, ¿qué duda tienes ahí? se especifica, se pone en general o hay que ser muy específicos el proceso en el que estaría así, mala la parte. ¿Quién está hablando? ¿Beto? Yo, sí, Flori, Beto. Beto, ok, Beto. Tienes que tratar de ser lo más específico posible. Yo, Arturo. Entre más específico seas, más claridad vamos a tener para chambear. Vamos a suponer, tú eres mi director y me dices, ponte a hacer una mejora. Tú estás en unidad de medicina familiar, ¿verdad, Beto? En enseñanza, si no mal recuerdo. ¿Sí, Beto? Sí, Ok. Vamos a sí, suponer, sí, tú eres mi director sí. y yo soy el de enseñanza. ¿Sabes qué, Arturo? Necesito que actualices los procedimientos de la unidad. Ok. ¿Cuáles? Pues los procedimientos. ¿En serio?
¿Todos? Pues sí. ¿No hay algunos que les surjan más, doctor? No, todos. ¿Para cuándo? No, tienes un mes. No, doctor, mejor le entrego mi renuncia. En realidad, sí necesitamos ser muy específicos. Hay algo que te duele más. ¿Sabes qué, Arturo? Ahorita necesito que le eches la mano al doctor fulanito, que es ahorita el responsable de enseñanza, y quiero que, ahorita lo que más me urge son los procedimientos que tienen que ver con la capacitación, pero específicamente todo lo relacionado a los protocolos de bioseguridad sanitaria. Y necesito que todo el personal haya sido capacitado. Entonces, ponte de acuerdo con el doctor fulanito para hacer eso. Una vez que termines eso, lo que me duele también es lo de Diabeteams. Así que, chécate qué onda con trabajo social, chécate qué onda con consulta de medicina familiar, para actualizar esos procedimientos y crear métodos específicos de trabajo si es necesario, pero necesitamos hacer que esas áreas funcionen bien, porque necesito hacer que se mejore el indicador de Diabeteams, y si esas dos áreas, que es el área médica y el área de trabajo social, no se están hablando y sus procesos no están bien interrelacionados, por eso no estamos logrando ni las metas de los estudios en trabajo social, ni el indicador de pacientes adheridos al programa de Diabeteams. Y tiene también un impacto con el tema de la receta resurtible, y tiene también un impacto con el tema de las complicaciones en crónico-degenerativos. Entonces, si te fijas, las broncas en una unidad son enormes. Y es como un cohete que prendes en una caja de cohetes. O sea, prendes uno y empiezan a tronar todos. Pero tienes que empezar por uno y ser muy específico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo específico en un proceso. Si tú estás hablando del área de enseñanza, en un proceso o en varios procesos de enseñanza. ¿En dónde sucede? Pues en la unidad de medicina familiar, en el servicio de enseñanza, en el proceso X de enseñanza. ¿Desde cuándo suceden? Desde que yo llegué ya había problemas. Ok, dime una fecha. ¿Con qué frecuencia? Pues depende ahí de la frecuencia de operación que tengas, ¿no? Puede ser que sea diaria, puede ser que sea semanal, dependiendo de cada cuándo entregas tú un servicio a través de esos procesos. ¿Sí me explico? Entonces, sí, la respuesta es sí. Sí, Tienes que ser lo más específico posible. Voy a revisar ahora un ejemplo que nos envió Alberto, ¿les parece? Sí. Ok, denme un segundo. Voy a guardar este. De todos Gracias. modos, voy a compartirles este, ¿vale? Cierro este. Y abrimos ahora. Alberto. Ok. Un segundo. Y comparto la pantalla. ¿Estamos viendo este ejemplo? ¿Se ve? Eliseo, Alberto, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Dice, problema, ¿qué sucede? Desabasto de medicamentos controlados en el primer nivel de atención médica. Ok. ¿Todos los medicamentos? ¿Alberto? Sí, Arturo, en general bueno, tenemos un cuadro básico que son 70 y 40 medicamentos y por lo general, bueno, ya hablando de generalidades, el 40% 50-60% de desabasto de esos medicamentos. Ok. ¿Es en general del cuadro o son algunos del cuadro? Este se parece mucho al ejemplo que veíamos en la clase, cuando decíamos, ¿sabes qué? Solamente del cuadro básico, los que son los analgésicos. Ok. ¿Y los demás? No, los demás sí tenemos problemas, pero el problema serio es con el cuadro básico, en analgésicos. En los del grupo 1, analgésicos. Ok. Aquí es con todos, con los 70 medicamentos del cuadro básico. Pues
Por lo general, sí, Arturo. A veces, Ok. sí, hay a veces que unos faltan, a veces faltan otros, pero sí es en general. el Vamos a desabasto. poner esto. Entonces, ¿qué sucede? Desabasto de medicamentos controlados en el primer nivel de atención médica. Perfecto. Ok. ¿En dónde sucede? ¿En dónde sucede? Dices, nivel estatal, proceso de adquisición. Ok. Pero sería, ¿en dónde sucede? Sería en una jurisdicción o en una unidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿O en todas las jurisdicciones? Tratemos de acotar de la siguiente forma, y esto va para todos. Vamos a imaginar que este problema lo vamos a agarrar para proyecto de mejora. Y alguien más va a estar con Alberto en el equipo. Imagínense atender el desabasto de medicamentos controlados en el primer nivel de atención en todas las jurisdicciones sanitarias de un estado. 3 o 4. En todas las unidades de ese estado. No vamos a acabar el proyecto ni en 3 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acotarlo lo más que se pueda. Por eso, también con el ejemplo de Lucero, decíamos, en todos los turnos del hospital, ¿todos los turnos te duelen igual? No, mi coco es el de la mañana, que es el que debería de estar mejor porque tenemos ahí a todo el personal, pero en realidad es el que está peor. Ok, entonces nos enfocamos al turno matutino y no agarramos todos los turnos. Porque también, imagínense cuando tengamos que implementar algo. ¿Quién va a ir en la noche a implementarlo? Por ejemplo. Lucero. Lucero. ¿Sí me explico? Y está complicado. Entonces, de eso se trata también. Estamos haciéndolo para aprender a especificar un problema, pero también lo estamos haciendo para empezar a ver el tamaño del problema y acotarlo para que sea algo que podamos ejecutar como un proyecto. Sí, tal vez los resultados del proyecto, si lo hacemos en 1 o 2 unidades, podamos después replicarlo en el resto de las unidades de la jurisdicción y tal vez si funciona a nivel jurisdiccional, lo replicamos en el resto de las jurisdicciones a nivel estatal. ¿Suena lógico? Entonces, Sí. ¿dónde sucede? Entonces, aquí habría que ver a nivel de unidad o de 1 o 2 unidades de la jurisdicción, en la jurisdicción sanitaria X, en las unidades Y y Z. ¿Sabe? Ahí está sucediendo el desabasto de medicamentos. Sí, sucede en todas las unidades, pero ahorita para efectos de análisis y diagnóstico, solamente estoy identificando esas unidades. Pueden ser las más problemáticas, pueden ser las menos problemáticas, o pueden ser unas de las de en medio. ¿Sale? Ahora. ¿En Farmacia. qué proceso? ¿En ¿En qué área de ¿En qué departamento? área? Exacto, en farmacia. ¿Vale? Si lo queremos ver también a nivel, ya no solo de la unidad, sino del almacén, okay, el almacén, Abasto. el almacén de la jurisdicción, ¿no? Farmacia, unidad y almacén de la jurisdicción. Ahora, ¿en qué procesos? Proceso. A nivel unidad, el desabasto, pues quizás tenga que revisar varios procesos. La recepción, de medicamentos, el control de medicamentos, Solicitud. la administración de medicamentos. Y sí, se vale decir, la solicitud. ¿Qué tal estás pidiendo una clave que no existe? Exacto. Ahora, algo bien curioso. Ellos solicitan medicamentos, pero es a nivel jurisdiccional en donde ellos integran su presupuesto y luego lo mandan a nivel estatal. ¿Me equivoco, Alberto? No, así es, así. Entonces, sí, yo puedo solicitar medicamentos. Si no lo hago correctamente o si la información que yo le mando a mi jurisdicción no es tratada de la manera correcta,
A nivel estatal, pues ellos piden lo que solicitamos, ¿no? Me tocó ver en alguna ocasión en una jurisdicción sanitaria, no diré el estado, y luego me tocó ver el proceso a nivel estatal, donde estaban haciendo el presupuesto, y literal, le pregunté al médico, ¿qué estás haciendo? El presupuesto de medicamentos. ¡Wow! ¿Y cómo le haces? No, pues mira, de todo lo que me mandan las jurisdicciones, lo sumo, por ejemplo, tal tipo de medicamentos, lo sumo, y luego lo divido entre 12, y le pongo la misma cantidad en cada mes. Y yo, ¿qué? ¿Y te lo aceptan? Sí, así lo he mandado siempre. ¿Saben cuál es el problema de eso? ¿O cuál es la consecuencia de hacer eso? Los medicamentos tienen estacionalidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, Y hay cambio de proveedores, exacto. costos. No, y estacionalidad me refiero a que, por ejemplo, en la época de calor, no, son diferentes bueno, las condiciones epidemiológicas y las enfermedades en época de calor Sí. son diferentes a diciembre, enero. Entonces, si yo agarro los medicamentos, por ejemplo, pido, no sé, La solicitud de paracetamol en época invernal es mayor que la exacto. Si yo que en época de agarro verano. y debido, pues son tantos miles de cajas de paracetamol, entre 12 ya la hice. Pues sí, Sucede en con el agosto, en verano voy a tener un buen de cajas que me sobran y en diciembre no me la voy a acabar. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, a nivel estatal, sí. Digo, aquí a nivel jurisdiccional hay otros procesos. Pero fíjense, la idea está padrísima. Procesos a nivel unidad. Procesos a nivel jurisdiccional. A nivel jurisdicción tengo un proceso de adquisición. Pero antes del proceso de adquisición, tengo uno que es el de integración del presupuesto de medicamentos. Luego tengo el de adquisición. Tengo también el de recepción. Tengo el de almacenamiento y control. Tengo el de distribución a unidades o jurisdicciones. Tengo el de, bueno, almacenamiento, para ponerlo más divertido, el de control y evaluación de inventarios. Nomás por mencionar algunos. Y en el nivel estatal tengo los mismos, pero obviamente encargándose a nivel distribución a unidades, porque a nivel estatal está la distribución a jurisdicción. Entonces, el proyecto está padre, pero si no lo acotamos correctamente, nunca lo vamos a acabar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, a eso me refiero. Cuando decimos ¿qué sucede? Tratemos de arreglar problemas a nivel de unidad. Oye, pero es que Arturo, yo estoy a nivel yo soy el responsable de abastecimiento a nivel estatal. Ah, ok. Bueno, entonces lo que vamos a tener es desabasto de medicamentos en el primer nivel de atención y lo que vamos a revisar es estos procesos a nivel estatal. Pero si tú me pones desabasto de medicamentos, tal vez esto es la generalidad. Lo que tendríamos que ver es uno a uno. ¿En qué parte del proceso está saturado? Ajá, y qué está fallando en cada uno de estos.
Cada falla en estos procesos, integrar mal el presupuesto, broncas con la adquisición, que no tenemos procesos de licitación adecuados, que no se validan las solicitudes de compras, broncas en la recepción de medicamentos, problemas con el almacenamiento, mermas, fallas en el control y evaluación de los inventarios, mala logística para la distribución a unidades, que no les llega a tiempo y demás. Cada uno de estos tiene sus propios problemas. Todos estos contribuyen al desabasto. ¿Cuál quieres atender primero? ¿O realmente podemos atenderlos todos de manera simultánea? Si estás a nivel estatal, tal vez. Y digo tal vez porque en cada uno de estos procesos estoy seguro que tienes por lo menos un jefe de área o servicio. El gerente de compras, el gerente de almacén o el jefe de almacén, el de evaluación y control de inventarios, el de logística y distribución de medicamentos. O sea, sí tienes a nivel estatal, pero son diferentes procesos. Es más, me atrevo a decir que algunos de estos procesos se dividen en 2 o 3 procesos. ¿Sí me explico? Alberto, ¿estás ahí? Sí, Arturo. Sí, de Entonces, hecho, la idea sí está es. de lujo, pero el problema está demasiado general y tal vez tendríamos que acotarlo. Por ejemplo, podríamos acotarlo a nivel de qué está pasando en las unidades y para no ver todas las unidades, agarrar unidades específicas o representativas de cada jurisdicción. ¿Cuántas jurisdicciones hay en San Luis Potosí, Alberto? Son 7, Arturo. 7. Entonces, de a una unidad por jurisdicción, estaríamos hablando de 7 unidades. ¿Y qué podríamos ver en esas 7 unidades? Podríamos ver cómo controlan los medicamentos. De por sí les llegan pocos. ¿Cómo los ministran? ¿Cómo los controlan? Y en función de eso, tal vez ver si podemos hacer algo para mejorar el surtimiento. Ver cómo los controlan y cómo a nivel jurisdiccional se toman en cuenta las solicitudes de medicamentos. Es algo bien interesante porque cuando haces como debería de ser, cuando haces el presupuesto de medicamentos, a diferencia del sector privado donde nada más ves rentabilidad, a nivel jurisdiccional ves el consumo por unidad, ves información epidemiológica para ver qué pasó en el año, tratar de hacer un escenario de este próximo año que estoy solicitando, ver los consumos, ver cuáles fueron las enfermedades que más atendí en mi jurisdicción y entonces poder solicitar los medicamentos estimando el consumo para el año entrante, en función de lo que consumí este año y de las condiciones epidemiológicas de este año. Si no lo hago así, y nada más solicito medicamentos por solicitar medicamentos, y a nivel jurisdiccional no hacen una correcta integración del presupuesto de medicamentos, pues de ahí está la base del problema del abasto, del desabasto. Y si a eso le agregamos las condiciones en las que estamos a nivel de recurso disponible a nivel federal y la centralización que hoy tenemos a nivel federal, pues es el problema de desabasto. Si vemos cómo este está demasiado general, Alberto. Sí, Arturo, sí, bastante. Entonces, es un problema, es un dolor de cabeza, te lo puedo decir, de todas las jurisdicciones en todos los estados. Recuerdo un amigo, un director de jurisdicción sanitaria en Querétaro, que se aventó 2 años tratando de poner bien y conciliar el tema del inventario de la jurisdicción sanitaria número 4 en Querétaro, la que está en la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Qué es lo que él comentaba? Que cuando llegó a la jurisdicción había ya un problema con el abasto, no cuadraban las cifras de los inventarios, le reclamaban que tenía medicamento que realmente no existía en el almacén de la jurisdicción, y se tardó 2 años en estar
conciliando, implementando controles para poder realmente administrar correctamente los inventarios y conciliar las cifras con el nivel estatal, con los servicios de salud a nivel estatal, para poder decir, bueno, a partir de este momento, pues lo que tengo es esto, se conciliaron estas cifras, y entonces sí, a partir de este momento vamos a empezar a manejar los inventarios y el presupuesto de medicamentos de esta forma. Y él se concentró básicamente en lo que es la parte de almacén, los procesos de almacén, control de inventarios, y también se metió a las unidades a la parte del control de los medicamentos y la administración de los mismos, para tratar de que hubiera congruencia entre ambas, entre el nivel jurisdiccional y las unidades. Y utilizó a lo que en Querétaro en ese entonces se llamaba equipos municipales de supervisión y asesoría, que eran supervisores que iban a revisar los programas de salud, cómo se estaban ejecutando, pero ya que vas a las unidades, pues te encargo revises también esta parte del control administrativo de los medicamentos, ¿no? ¿Queda un poquito más claro con eso, Alberto? Sí, Arturo. Sí, de ¿Los hecho, demás? sí. Voy a Sí. apagar esto. Entonces, esto sí habría que redefinirlo casi por completo. En lugar de dejarlo tan general, tal vez tomar uno de estos procesos. ¿Sale? No significa que no tengamos que atender toda la problemática, pero a veces, se los pongo así, a veces es como si quisiéramos armar un rompecabezas de 10,000 piezas, una sola persona. En un día no vas a acabar. Tienes que ir agarrando partes, literal, como cuando armamos un rompecabezas, vamos seleccionando por colores las piezas, vamos viendo primero las orillitas, el agarrar las orillas y armar el cuadro es definir, acotar el problema, y luego vamos a empezar con esta parte, la parte donde podemos ver más imágenes. Literal, eso tenemos que hacer con problemas muy complejos, que son literal, un rompecabezas, un dolor de cabeza muchas veces. Tenemos que irlo agarrando pieza por pieza, y a eso se refiere con acotar el problema. Entre más ambiguo y general sea el problema, más difícil va a ser poder definir acciones concretas. Por eso es que, sí, respondiendo nuevamente a la pregunta de Beto Gómez, ¿es necesario especificar el proceso? Sí, no solamente es necesario, es indispensable. Recuerden lo siguiente: como jefes de área, servicio o departamento, ustedes son responsables de procesos. Algunos procesos, por ejemplo, si estás en Secretaría de Salud y eres responsable de un programa de salud, ¿cuáles son los procesos a tu cargo? Los procesos que tienen que ver con la ejecución de ese programa. Si estás a nivel estatal. Si estás a nivel jurisdiccional, lo mismo, pero no lo ves a nivel estado, lo ves a nivel de las unidades que integran tu jurisdicción. ¿Sí? Pero son procesos, lo que vemos son procesos. Los procesos a través de los cuales se ejecuta la atención para brindar esos programas de salud, para ejecutar esos programas de salud. Si estamos en el IMSS o en el ISSSTE, estamos en unidades de medicina familiar o clínicas, y también tengo procesos. Tengo una estructura organizacional. Ismael, por ejemplo, que es el jefe de trabajo social, tiene una serie de procesos a su cargo. Lupita, que está en la parte de... no me digas, Lupita, sí me voy a acordar. Aquí lo tengo. En asistente médico, ¿cierto? Lupita, que está como asistente médico, hay procesos que están a cargo de ese. Es un servicio, el servicio de asistencia al médico. ¿Qué procesos tiene? Pues tiene la agenda del médico, tiene indicadores, ella interviene, por ejemplo, si está en unidad de medicina familiar, ella interviene en el programa de Unifila para agilizar los pacientes espontáneos. Tiene otro proceso que tiene que ver con precisamente los pacientes espontáneos, que si se quieren quedar, los puedo agendar.
Y si no, busco la manera de checar en mi agenda si le puedo dar una cita, y si no, lo canalizo. Hay una especie de triage en la unidad de medicina familiar. ¿Quiere? Pasa al consultorio de triage, y si realmente requiere ser atendido, lo vamos a atender. Y es como saltarse a lo mejor la unifila si es realmente una urgencia real. Si no, incluso de ahí se puede disparar una referencia o contrarreferencia a un siguiente nivel de atención. Entonces, todo sucede, todo en las unidades, sin importar si estamos en el primero, segundo, tercer nivel de atención, sucede en los procesos. Los jefes de área de servicio tienen a su cargo procesos. Los problemas del servicio o del área o departamento están en los procesos. Cuando alguien no ejecuta una o más actividades, o lo ejecuta de manera incorrecta, se dan resultados. ¿Y los resultados qué provocan? Una desviación en el indicador por no alcanzar la meta. Pero en realidad la desviación no está al final del proceso en el resultado. El resultado es el resultado. Si nada más nos fijamos en el resultado y solamente nos fijamos en lo que está mal hecho, lo que estamos haciendo son autopsias. Ya se murió el proceso, o sea, ya qué vamos a hacer, nada más vamos a ver lo que no se hizo, lo que pudo haber sido y nunca fue. Lo que tenemos que hacer es ver qué sucede durante la atención. Ahí identificar las actividades, que son las causas raíz, qué pasa en las actividades, corregir las causas raíz. A veces una causa raíz puede ser que alguien dentro del proceso no ejecute bien la actividad. ¿Por qué? Porque no está capacitado. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzar la capacitación. Y con eso eliminamos causa raíz y el proceso empieza a caminar bien. A veces la persona está capacitada y el problema no es a nivel de capacitación, es a nivel de que no tengo el insumo correcto en el momento correcto. ¿Qué tengo que hacer? Gestionar insumos, gestionar medicamentos, gestionar equipamiento para que mi gente pueda ejecutar las actividades. A veces tiene que ver con la parte administrativa, la parte de la supervisión o gestión del propio proceso. Tengo personal capacitado, tengo los insumos que requiero, pero no están funcionando las cosas. ¿Por qué? Porque no hay un líder a cargo, porque nadie supervisa. Y cuando nadie supervisa, es un jardín de niños. Todo el mundo hace lo que quiere. Es un jardín de niños sin la miss o sin el teacher. Todo el mundo hace lo que quiere. Es como salirse de un salón de kinder y decir, niños, hagan lo que quieran, aquí les dejo unos dulces. A veces el problema está en la supervisión, que tiene que ver con la planeación, con la organización, con la asignación de actividades, con las metas, con el manejo de conflictos. Como nadie lo está haciendo, el área es un caos, aunque tengo personal competente, aunque tengo procedimientos que seguir. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta de eso? Al hacer el análisis del problema. No sé si queda un poco más claro lo que se tiene que hacer. Sé que cuesta trabajo, créanme, todavía, y tengo años en esto, todavía cuando alguien me pide en mi trabajo una especificación del problema o una definición del problema, todavía me aviento un par de horas ahí viendo cómo definirlo correctamente. Pero la base del análisis y de la mejora continua es una correcta identificación y definición del problema. O especificación del problema también se le llama. Muy bien. Por favor, sigan enviándome sus avances, dudas. Sí. Intenten llenar, no importa si me van, oye, apenas estoy en el qué sucede, Arturo. ¿Cómo ves el qué sucede de mi problema 1? Ah, muy bien, así déjalo. Oye, el qué sucede de mi problema 2. A lo mejor deciden ir columna por columna, no me importa. El chiste es que vayan aplicando el concepto y vayan acotando bien. Si aprendemos a hacer esto bien, se van a dar cuenta de que en sus áreas, sobre todo cuando sean jefes de servicio, hay un buen de problemas. No los pueden atender todos. Los vamos a priorizar y vamos a ver qué se va a hacer con cada problema. Ese es el plan de trabajo. El plan de trabajo es ¿qué problemas vas a atender este primer trimestre,
este segundo trimestre, cuáles son tan complejos que te vas a llevar casi todo el año atendiéndolos. Los primeros 3 meses los vas a estar analizando y luego vas a empezar a hacer algunas mejoras y vas a obtener resultados hasta el tercer o cuarto trimestre del año. ¿Por qué? Porque son muy complejos. Habrá otros problemas de tu área que se resuelvan de manera mucho más rápida. Pero en realidad, los retos son las desviaciones que tenemos en la operación. Si aprendemos a analizar los problemas, a entender los procesos y a controlarlos, van a ser unos gerentes non plus ultra. ¿Vale? Nunca vamos a lograr el 100% de perfección en nuestra área, pero un gerente de muy buen nivel de desempeño lo que hace es conocer su operación. ¿Cómo? A través de los procesos. Si conoces tus procesos y los administras y controlas correctamente, tienes tu área, como literalmente se dice, bajo control. Si no sabes qué está pasando y no puedes ni definirme un problema, tenemos serios problemas en el área. Y no es la gente. A veces no son ni los procesos. Es el titular del área o servicio. No se sientan mal, para eso están aquí. ¿Sale? Muchas gracias por su tiempo. Y voy a subir este video, yo creo que mañana más tardar pasado lo tienen, por si quieren después consultarlo. Y pues muchas gracias, descansen y seguimos en contacto. Envíenme avances. Todavía nos vamos a ver hasta el 20 de febrero, pero no se esperen a enviarme avances el 18 de febrero, por favor. No. Órale, Mañana pues. mismo. Gracias, Dale. buenas noches. Pero nos vemos el martes, ¿que no? Sí, el próximo martes, acuérdense, todos los martes Sí. vamos a estar. Si Sí, alguno, para que el martes nos des alguno no otra. puede asistir, adelante. Igual y ya le toca a Sí. lo mejor la revisión a alguien más. Y en uno de tantos martes vamos a captar las cosas. Sí, En uno de sí. tantos martes vamos a decir, ya le entendí. No te preocupes. En marzo o abril ya van a estar bien metidos con... Es más, ya ni Sí. siquiera vamos a estar viendo el problema. En Ajá. marzo o abril ya vamos a estar integrando el diagnóstico del proceso para Muy iniciar bien. el proyecto de mejora. Muy bien. Pasen buena noche. Descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches, Juan. Buenas noches, Clara, Alberto, Betsy, Beto, Eliseo, Xochitl, Ismael. Muchas gracias, de verdad. Bye. Alberto, muchas gracias. Gracias, Arturo. Alberto, ¿me Buenas puedo noches. quedar contigo un segundo al final? Sí, claro.